Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Ha cambiado de posición, desde luego no se lo ha explicado a nadie y tendrá sus razones. Debo decirle, yo no las entiendo. No solo me siento engañado, es que no entiendo las razones para producir un cambio de esa naturaleza. Yo respeto las opiniones de Felipe González como exdirigente del Partido Socialista, pero las decisiones las toma esta ejecutiva y las tomo yo en primera persona, que es el secretario general. Yo creo que Felipe González está en el bando de la abstención. Yo estoy en el bando del voto en contra a Mariano Rajoy y crear un gobierno alternativo. A mí me gustaría saber en qué bando está Susana Díaz. Nada más, pero eso es, creo que lo importante. El dar un paso al frente y clarificar y hablar de verdad. La renuncia de la mitad más uno de la Comisión Ejecutiva Federal, prevista en el artículo 36O de los estatutos federales, solo prevé que el Comité Federal deberá convocar un congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal. En primer lugar, para explicarles que tengo que comparecer a las puertas de la sede del Partido Socialista Obrero Español y al que hoy me han impedido el acceso al despacho, incluso para poder recoger mis objetos familiares, de que la mayoría de nosotros somos gente sensata con una trayectoria política muy larga y que sabemos muy bien que tenemos en nuestras manos el futuro de este partido. Se cumple uno de los requisitos establecidos en la normativa interna, en la ley del Partido Socialista, porque en este momento la persona que ha comparecido ya no es secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Ni la ejecutiva está ahora mismo legitimada porque los estatutos establecen que si se produce una baja de la mitad más uno, en ese momento queda disuelta la ejecutiva. Es muy grave. Es muy grave porque quiero ser prudente porque hay que constatar las cosas antes de decirlas, pero todo indica que son algunos y algunas dirigentes del partido quienes han instigado estas divisiones para provocar que en el PSOE no se celebrara un congreso y por tanto los militantes no hablaran. Seguramente para provocar que al Partido Socialista lo dirija una gestora, sin explicar con qué intención política, con qué apoyos, con qué alianzas. Fuera del partido, me refiero. Por tanto, lo que tienen que hacer los compañeros que están ahí dentro en este momento es cumplir la ley. Yo creo que lo menos que se le exige a un socialista es que cumpla la ley. Nosotros no le estamos diciendo que la interprete como nosotros queremos que la interpreten. Pedro Sánchez levante este asedio a las instituciones que ya dura 283 días y que ahora trata de prolongar secuestrando a su partido para buscar un frente de izquierda radical que en estos momentos solo busca salvar su posición personal. Veremos dentro de unos días, el próximo sábado, si finalmente el sentido de la responsabilidad conjunta de los socialistas pesa más que el interés personal de un solo hombre, o si por el contrario este ha logrado ya su objetivo de neutralizar unas siglas históricas, las del Partido Socialista Obrero Español, que en estos momentos parece que se ha convertido en el PS, el partido de Sánchez. Creemos que fundamentalmente se ha acabado el teatro. Esta mañana Felipe González ha apuntado
y poco después se ha consumado lo que a nuestro juicio es una suerte de golpe de régimen y desgraciadamente estamos un paso más cerca hoy de que gobierne el Partido Popular, de que gobiernen las políticas de austeridad. Los problemas del PSOE comenzaron hace mucho tiempo atrás, cuando no hicieron más que postergar decisiones sobre lo que eran o lo que dejaban de ser, si aborrecían a Zapatero o no, si eran republicanos o no, si querían una España federal o no, si seguían en la izquierda o viraban un poquito más hacia ella o viraban hacia el centro. Todas esas patadas hacia adelante para no tener que tomar una decisión se manifiestan en estas tensiones internas cuando ya la reflexión es imprescindible porque te aprietan por la izquierda. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Qué tiempo tan convulso. Tenía que decirlo, que lo estabais esperando. Un saludo muy especial a quienes se incorporan a esta hora al programa. Muchas gracias a quienes después en versión ya de la retaguardia acuden a él para descargarlo y para participar en este análisis de lo que le está ocurriendo a este país, a esta sociedad, a estos partidos políticos. Roma está ardiendo, amigos, y no vale de nada seguir tocando las liras. Bueno, hoy tenemos que hacer este programa en versión Café Express. Tengo que salir corriendo a la televisión porque, como bien sabéis todos a esta hora, quizá haya alguien que viva en un universo paralelo y no tenga todavía conocimiento de lo que está sucediendo, pero el Partido Socialista está implosionando. Se encuentran en una situación de grandísima tensión, de enorme tensión, una situación derivada de los gigantescos cambios que está viviendo la sociedad española y que no habían sido acusados de forma tan flagrante aún por los partidos políticos y desde luego no por el Partido Socialista, ¿no? Decíamos ayer en este programa, La Cafetera, PSOE, pana o plomo. Pues bien, el hashtag para seguir este programa hoy es almohadilla, La Cafetera no fue pana, fue plomo. Os pido que lo utilicéis para que podamos manejar de forma ordenada la conversación y para que podamos analizar en compañía de los oyentes, y así lo podremos organizar después, podremos analizar lo que está ocurriendo en este país. Yo os voy a dar ahora enseguida mi explicación, pero permitidme que termine con los saludos, en especial a quienes se incorporan desde otros países que están perplejos ante lo que está ocurriendo en este país, pero que siguen con un cierto grado de comprensión, que entienden que después del 15M, que obligó a los partidos políticos a definirse, quienes vivían en la indefinición y en la ambigüedad han entrado en colapso. Que quienes no supieron leer lo que la sociedad llevaba tiempo pidiendo, desde aquel 15M, entran en colapso. Que ya no son tiempos de ambigüedades, que no son tiempos de indefiniciones, que uno debe saber explicarle a los ciudadanos cuál es su posición, su postura. Bueno, pues todo eso ha convulsionado al Partido Socialista Obrero Español. Había algo de ingenuidad en la clase política de este país. Porque cuando ayer alguien decía en Twitter, ¿cómo es posible que La Cafetera llevase meses adelantando el escenario que se iba a producir? Porque el escenario que se iba a producir no es exclusivo de la clase política. Porque lo que está ocurriendo en los partidos políticos es algo que lleva ocurriendo en las empresas, en los medios de comunicación. ¿Cómo íbamos a pensar que viviendo un terremoto tan enorme como el que se está viviendo en todo el planeta, por la globalización, la irrupción de nuevos canales de comunicación, la penetración de Internet, la revolución de los medios de transporte que te permiten colocarte en cualquier lugar del mundo en menos de 7 horas, en cualquier lugar del mundo en menos de 7 horas? ¿Cómo íbamos a pensar que los partidos políticos iban a ser ajenos a toda esta revolución que se está viviendo?
una revolución en la que el epicentro de las decisiones está en los ciudadanos. Claro, habrá algunos que me digan hoy, hombre, sí, pero la consecuencia de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista es que no han sido los ciudadanos los que están impidiendo esos cambios. Claro, porque en las etapas de transición siempre nos encontramos ante el choque de dos mundos. El mundo que no termina de marcharse frente al mundo que no termina de llegar. Y en esa colisión, en ese gigantesco choque que se ha producido de trenes en el Partido Socialista, nos encontramos una parte del partido que estaba tratando de adaptarse para leer lo que la sociedad estaba pidiendo frente a un partido que se resiste a emprender esos cambios y a escuchar lo que la ciudadanía tiene que decir. Porque si hay algo que parece evidente es que la ciudadanía no está diciendo lo que están diciendo ni los editoriales del periódico El País ni las oligarquías del Partido Socialista. Y la distancia es insalvable. Y es grande, ¿eh? Es grande. Aunque los programas repitan una y otra vez una consigna diferente. Bueno, vamos a tratar de ofrecer una explicación a todo esto que está sucediendo. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, para tratar de dar algunas claves de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista, le hemos pedido también a José Antonio Pérez Tapias, sabéis que forma parte de la dirección del Partido Socialista, se enfrentó a Pedro Sánchez incluso por la Secretaría General, y que nos aporte alguna clave. Hablaremos ahora con él en unos minutos, pero dejadme de todas maneras que os dé algunas ideas, algunas percepciones sobre lo que está ocurriendo. Porque no es sencillo. Sería muy fácil reducirlo a un ataque de una zona del Partido Socialista y a una resistencia, pero es algo más complejo que todo esto, porque, como es natural, en el mundo de los adultos las cosas no tienen explicaciones sencillas. Y lo digo porque sería de una enorme ingenuidad decir que Pedro Sánchez representa el bien absoluto y sus rivales representan el mal absoluto. Porque lo cierto también es que no se puede decir que Sánchez haya conciliado, en fin, por casualidad, tantas animadversiones. Y no es un santo. Porque decir eso sería no decir la verdad. Algo habrá hecho mal cuando todo esto está sucediendo, ¿no? Quizá ha sido una incapacidad para la gestión de las formas y las personas. Veremos, ¿no? Pero, de la misma forma, hay algo de intencionalidad, si no toda, cuando se está diciendo lo ha hecho todo mal y eso merece un golpe de mano. Hombre, contra el secretario general que eligieron los militantes. Y yo lo he dicho aquí muchas veces, no seamos ingenuos, porque además es verdad que lo que estaba diciendo, hace tiempo que no creo en los buenos buenos y en los malos malos. Porque Sánchez es el mismo que intentó un pacto con Ciudadanos. Y ojo, en el fondo todos sabemos que es perfectamente capaz de haberle prometido a Felipe González una abstención. Entre otras cosas porque todos lo sabíamos, todos sabíamos que era un escenario que el Partido Socialista de Pedro Sánchez estaba contemplando. En su descargo hay que decir que es natural, porque en tiempos convulsos nadie sabe muy bien en qué dirección apuntan las brújulas. Pero hombre, ¿se está pretendiendo forzar un cambio contra el secretario general elegido por los militantes? Y es verdad, como digo, que no me extraña del todo, porque la misma legitimidad para la resistencia tenía Sánchez con los estatutos en la mano para ir capeando cada día, ganando un día de vida. Esa misma legitimidad tienen los rivales con los estatutos en la mano para tratar de expulsar al secretario general y buscar uno nuevo, ¿no? Pero vamos a tratar de ofrecer algunos datos sobre lo que ha ocurrido. Porque es evidente que aunque nos lo pretendan presentar de otra manera, no estamos solo ante un problema interno del Partido Socialista. Estamos ante una respuesta contra ese PSOE que, es verdad, no ha gestionado bien los disensos internos. No hay más que recordar a Tomás Gómez
a quien le envían un cerrajero para que no pueda entrar en su despacho. Y ese es Pedro Sánchez. Y también hay que recordar a ese Partido Socialista que había llegado a un acuerdo con Ciudadanos, como digo, y que estaba negociando a dos bandas a unas sabiendas de que no iba a pactar con Podemos. Pero también estamos ante un Partido Socialista que sí se inclinaba por terminar acercándose a Podemos, porque lo estaba haciendo, y que sí era partidario incluso de acercarse a los nacionalismos, en contra del criterio de Felipe González, en contra del criterio de otros varones y en contra también del periódico El País. Pero como digo, lo que ha ocurrido no se puede desvincular de la investidura de Mariano Rajoy, porque la primera consecuencia de lo que vimos ayer es que ahora evidentemente el Partido Socialista no puede ir a terceras elecciones. Imaginaos el resultado, sería absolutamente desastroso. Si se mantiene Sánchez, el caos interno es tan brutal que cualquiera acude a unas elecciones. Si quitan a Sánchez, tienen que buscar un candidato para unas terceras elecciones en 15 días. Tiene que recorrer el territorio nacional. ¿Qué se puede esperar de una campaña electoral así? Y si se abstiene el Partido Socialista ante el Partido Popular, aunque sea a través de una gestora y luego venga alguien con la bandera de vengo a salvar al partido, pero las consecuencias son desastrosas para el Partido Socialista. Así que no hay escenario bueno aquí. Es decir, que o el giro de guión es formidable o en los próximos días nos vamos a encontrar con un auténtico mogollón en el Partido Socialista. Por supuesto, con una gestora, vamos a ver, porque ahora empieza un recorrido legal que nadie sabe muy bien, tiene unas consecuencias bastante inciertas, ¿no? Pero ¿quién ha ganado aquí? Porque ha ganado aparentemente el Partido Popular, que ahora cree que puede tener una investidura. Ha ganado algo Podemos, porque el relato ante la opinión pública es que se está cercenando la voz de los militantes. En fin. Y mientras tanto, Pedro Sánchez, efectivamente, con algunos de los dirigentes del partido, dicen que no hay legitimidad, que no hay suficiente representación para sacarles y que la vida continúa. Dicen la mayor parte de los periódicos, con una extremada dureza contra Pedro Sánchez, que se ha atrincherado. Eso es lo que dicen, que se ha atrincherado. Hombre, me parece fatal que el Pedro Sánchez no deje su cargo cuando el país lo está exigiendo. El periódico El País. Un poco de sentido común. No son los editoriales los que ponen y quitan secretarios generales en los partidos políticos. No son los medios de comunicación los que lo hacen. No es el IBEX 35 el que puede cambiar y quitar a secretarios generales en los partidos políticos, aunque no le gusten sus decisiones. Es más, hasta ahora pensábamos que eran los militantes quienes tenían esa potestad. Y entonces ayer todo esto cristalizó con una enorme polémica. Una buena parte la vivimos ya aquí en directo. Por cierto, que ha habido algunos comentarios sobre esas palabras de Micaela Navarro. Cuando la entrevistábamos aquí, poco podía hacer pensar que en solo unas horas se iba a precipitar tanto los acontecimientos. Pero lo cierto es que después, leyendo entre líneas, y fijaos que aquí María Puntos y yo tuvimos algún debate sobre este asunto, Micaela Navarro ya dio algunos indicios de que esa tensión era máxima, que la situación era bastante insostenible. Y aunque decía no haber pronunciado esas palabras en televisión, que estaba pensando en retirar su apoyo a Pedro Sánchez, y ha sido una de las primeras en retirarlo, ambas cuestiones son compatibles, porque podía perfectamente no haber querido decírselo a Televisión Española, mientras podía estar perfectamente pensando en ese escenario. Pero como digo, había que leer entre líneas. Aquí lo estuvimos comentando, de hecho tuvimos la duda de si titular en esa dirección. Y dijimos, bueno, vamos a respetar, dado que además venimos de la polémica con Televisión Española que venimos, vamos a respetar la literalidad exactamente de lo que ha dicho. Pero si leías entre líneas y escuchabas, había algunos indicios claros. Las reglas y las normas hay que acatarlas también porque uno tenga ese sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? Y todos hemos nacido y hemos crecido el mismo padre y la misma madre. Bueno, pues es lógico que también lo podamos tener cuando somos personas que estamos en torno a un proyecto político. Pero como le digo, todo tiene un límite. Todo tiene un límite, dijo Micaela Navarro. Todavía nada hacía pensar que podía precipitarse todo en solamente unas horas.
aunque contribuía de una forma bastante evidente que Felipe González en persona, en la cadena SER, dijese a primera hora de la mañana sentirse engañado por el secretario general. Desde el 26 de junio no nos hemos vuelto a sentar. O sea, si ha cambiado de posición, desde luego no se lo ha explicado a nadie y tendrá sus razones. Debo decirle, yo no las entiendo. No solo me siento engañado, es que no entiendo las razones para producir un cambio de esa naturaleza. El golpe era definitivo porque González tumbaba la principal coartada de Pedro Sánchez ante la opinión pública, el ejercicio de coherencia que suponía decirle no a Mariano Rajoy y mantener esa promesa. Pero claro, ese ejercicio de coherencia quedaba en entredicho cuando Felipe González explicaba públicamente que a él le había dicho lo contrario. Pero claro, esto también tiene una cierta trampa, porque Felipe González incluso dio una fecha. El 29 de junio dice que Sánchez se lo comunicó. Pero es que poco después el Comité Federal es quien dice no a la abstención. El Comité Federal del Partido Socialista. Es decir, que Pedro Sánchez tenía los márgenes acotados por el propio Comité Federal. Y esto es lo llamativo de toda la situación. ¿Qué grado de libertad han dejado a Pedro Sánchez cuando le dijeron ni terceras elecciones, ni apoyo al Partido Popular, ni apoyo a Podemos, ni apoyo a los independentistas? Entonces, ¿qué camino le quedaba? Porque esto es lo que le había dicho su propio partido, ¿no? Algo de lo que se quejaba el propio Pedro Sánchez cuando decía, si alguien quiere que haga una cosa diferente, que diga qué quiere que haga. Porque ¿qué es lo que se estaba persiguiendo? Que se abstuviese Pedro Sánchez, se abrasase él para llegar otra persona a salvar el partido y a pisar y a pisar las decisiones de Pedro Sánchez, a rectificarlas. Así que, bueno, Pedro Sánchez reaccionó a las palabras de Felipe González y en una entrevista en el diario.es, muy poquito después dijo, aquí el que manda soy yo. Yo respeto las opiniones de Felipe González como exdirigente del Partido Socialista, pero las decisiones las toma esta ejecutiva y las tomo yo en primera persona, que es el secretario general. Yo creo que Felipe González está en el bando de la abstención. Yo estoy en el bando del voto en contra a Mariano Rajoy y crear un gobierno alternativo. A mí me gustaría saber en qué bando está Susana Díaz. Nada más, pero eso es, creo que lo importante. El dar un paso al frente y clarificar y hablar de verdad. Así que de pronto le dimite la mitad de la ejecutiva, más uno, aunque ahí empiezan las cuentas y las quinielas, porque todavía el Partido Socialista, el equipo de Pedro Sánchez, señala que no se ha producido una dimisión en números precisa, porque resulta que había 2 o 3 personajes que no pertenecían en este momento, así que las cuentas no salen. Habrá que ir a la justicia ordinaria a discutir este asunto. Y entonces, mientras tanto, César Luena dice que se va a emprender una batalla legal y que el reglamento no prevé la salida de Pedro Sánchez, sino un nuevo Congreso. La renuncia de la mitad más uno de la Comisión Ejecutiva Federal, prevista en el artículo 36O de los Estatutos Federales, solo prevé que el Comité Federal deberá convocar un Congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal. Y mientras esto está ocurriendo, se convoca en una rueda de prensa, además de urgencia. Ayer, además, me pilló en una conferencia que teníamos en Comisiones Obreras. Y fijaos las circunstancias de la vida, lo caprichoso del destino, que quiso que en esa conferencia la persona que tenía sentada a mi lado, a la derecha, era Ángel Gabilondo, el exministro, a quien se está señalando como posible gestor, como posible líder de esa gestora o bien candidato del Partido Socialista. Claro, yo se lo preguntaba, él decía, no tengo datos en este momento, porque se precipitó todo. Pero me dio una clave, decía, pero yo no soy del Partido Socialista. Así que es verdad, y ahora hablo yo por mi boca, es verdad que
si buscan un independiente podrían señalar a Ángel Gabilondo, pero en este momento lo que es cierto es que no pertenece a la dirección del equipo socialista y además habría que ver, ni siquiera es militante del partido, habría que ver quién quiere ese puesto que va a ser absolutamente abrasivo. Pero bueno, mientras César Luena trataba de explicar esta batalla legal, como digo, se convocó una rueda de prensa de urgencia, a mí me llegó el mensaje mientras estaba en aquella conferencia, así que los periodistas acudieron a la sede de Ferraz, entraron, unos llegaron más tarde, otros más pronto, los que llegaron pronto pudieron entrar porque ocurrió algo verdaderamente simbólico, Cuando la mitad de los periodistas habían entrado y comienza la comparecencia de César Luena, sale alguien con una llave y cierra la puerta por dentro y deja a la mitad de los periodistas fuera. Y entre ellos, a la gente que iba llegando al Partido Socialista, algunos de los que habían dimitido, como Antonio Pradas, el hombre de Susana Díaz en Madrid, que hasta este miércoles era secretario de Política Federal de la Ejecutiva del Partido Socialista, que ve que no puede ni siquiera acceder a la sede. Un espectáculo. En primer lugar, para explicarles que tengo que comparecer a las puertas de la sede del Partido Socialista Obrero Español y al que hoy me han impedido el acceso al despacho, incluso para poder recoger mis objetos familiares, de que la mayoría de nosotros somos gente sensata con una trayectoria política muy larga y que sabemos muy bien que tenemos en nuestras manos el futuro de este partido. Se cumple uno de los requisitos establecidos en la normativa interna, en la ley del Partido Socialista, porque en este momento la persona que ha comparecido ya no es secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Ni la ejecutiva está ahora mismo legitimada porque los estatutos establecen que si se produce una baja de la mitad más uno, en ese momento queda disuelta la ejecutiva. Así que con semejante circo montado en las puertas del Partido Socialista, con César Luena atrincherado en el interior, la mitad de los periodistas fuera, decía, ya no tienen legitimidad para gobernar los designios del PSOE. Decía Pradas que exigía que se cumplieran la ley. Y mientras tanto, Luena hablando de la gravedad de la situación y preguntándose quién era quien había organizado este golpe de mano. Es muy grave. Es muy grave porque quiero ser prudente porque hay que constatar las cosas antes de decirlas, pero todo indica que son algunos y algunas dirigentes del partido quienes han instigado estas divisiones para provocar que en el PSOE no se celebrara un congreso y por tanto los militantes no hablaran. Seguramente para provocar que al Partido Socialista lo dirija una gestora, sin explicar con qué intención política, con qué apoyos, con qué alianzas. Fuera del partido, me refiero. Sin explicar cuál es el objeto de todo este movimiento, decía César Luena, que indirectamente estaba apuntando a que el objeto final es la abstención ante el Partido Popular. Y el Partido Popular desapareció de escena. Resultó verdaderamente chocante que nadie aprovechase para arrimar el asco a su sardina, de lo cual se deduce que el Partido Popular se siente extremadamente cómodo en esta situación y que lo último que quiere es que los ciudadanos de pronto giren su cabeza al PP pensando que tiene algo que ver con lo que está ocurriendo y decidan inclinarse para el otro lado. Os digo, en situaciones como estas, tan tensas, tan convulsas, hay un profundo miedo a que se les vaya de las manos. Tanto es así que ya está circulando por las redes sociales un mensaje de convocatoria de militantes afines a Pedro Sánchez que piden rodear la sede el sábado para proteger a su líder. Así que estas cosas que empiezan como una cuestión festiva, casi simbólica, pero nadie sabe muy bien cómo terminan. Y el Partido Popular decidió esconderse, volver a los cuarteles de invierno a la espera de que en el Partido Socialista terminen de darles el apoyo sin que suene demasiado alto. Bueno, todo el Partido Popular no, porque hay un último reducto de alguien
que aprovechó que la tormenta estaba iniciando para echar un poquito de gasolina al incendio. Cristina Cifuentes. Pedro Sánchez levante este asedio a las instituciones que ya dura 283 días y que ahora trata de prolongar secuestrando a su partido para buscar un frente de izquierda radical que en estos momentos solo busca salvar su posición personal. Veremos dentro de unos días, el próximo sábado, si finalmente el sentido de la responsabilidad conjunta de los socialistas pesa más que el interés personal de un solo hombre, o si por el contrario este ha logrado ya su objetivo de neutralizar unas siglas históricas, las del Partido Socialista Obrero Español, que en estos momentos parece que se ha convertido en el PS, el partido de Sánchez. Hay que tener cara de hormigón armado para que alguien en el Partido Popular reivindique las siglas del Partido Socialista al que han acusado de haberse arrodillado ante ETA, al que durante años han señalado culpabilizándole de los problemas de la corrupción de este país, a quienes han acusado de romper las familias, de romper la unidad nacional. Hay que tener poca vergüenza para aprovechar el río revuelto, echar la caña, esperando sacar algún pescado. El Partido Popular, precisamente esta es la reflexión que no quieren que se produzca. ¿Cómo tenéis la desvergüenza, después de lo que le habéis estado haciendo al Partido Socialista durante años? Y por cierto, no hay más que ver los canales de comunicación de sus voceros, todos esos medios de comunicación, para darse cuenta, ¿no? Hombre, un poquito de honradez. También os digo que en estos días lo que menos se lleva es la sinceridad. Porque, insisto, hay que tener la cara de hormigón armado para defender una cosa y la contraria, como estamos viendo en este país en los últimos meses. Emiliano García Paje, que lleva insinuando que era necesario un giro, es decir, que lleva insinuando una abstención frente al Partido Popular desde hace semanas, dice que él, como Felipe González, también se siente engañado por Pedro Sánchez. He escuchado hoy a Felipe González. Me duele muchísimo ver cómo el presidente del país, yo creo que el que más ha cambiado este país, uno de los grandes monstruos en el mejor sentido de la expresión de la política europea, sin duda una de las personas que más han influido en los avances de la izquierda, que más ha combatido a la derecha en España y en Europa, que alguien como él diga en público, yo creo que en legítima defensa, tenga que reconocer en público que él defendió en público la abstención en segunda vuelta con el Partido Popular porque era la propuesta que le planteó el secretario general. Pues para sentirse engañado, conviene recordarle esta secuencia de fechas a la que me he referido antes. Dice Felipe González que a él se lo comunicó el día 29 Pedro Sánchez. Pues bien, poco después, el Comité Federal es el que marca los márgenes de actuación del propio Sánchez. Así que, si le pilló de sorpresa, es que tenía muy pocos datos de lo que estaba ocurriendo en la vida política de este país. Que se sintió engañado. De pronto, entran todos a este casino y se escandalizan porque aquí se juega. Es una cosa alucinante, sinceramente. Bueno, ayer compareció también Irene Montero desde Podemos. Dijo, aquí ha tocado fin, la obra de teatro ha llegado a su final y ahora las cartas ya se están colocando sobre la mesa. Creemos que fundamentalmente se ha acabado el teatro. Esta mañana Felipe González ha apuntado y poco después se ha consumado lo que a nuestro juicio es una suerte de golpe de régimen y desgraciadamente estamos un paso más cerca hoy de que gobierne el Partido Popular, de que gobiernen las políticas de austeridad. Recuerdo cuando el señor Rubalcaba decía que Pedro Sánchez tenía el honor de ser el primer secretario general elegido por la militancia. Pues bien, según nuestro criterio, que a golpe de dimisiones se trate de quitar o de tumbar a un secretario general elegido por la militancia es un fraude democrático. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes.
y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí. José Antonio. Radiocable.com. José Antonio Pérez Tapias, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Muchas gracias. Te agradezco mucho que comparezcas en este momento, en un momento de tantísima tensión para el Partido Socialista. ¿Cómo describirías tú la situación, lo que está ocurriendo? Sí, la situación efectivamente es de muchísima tensión. Se ha llegado a un nivel de enfrentamiento muy fuerte entre los dos sectores en los que se ha dividido el mismo Partido Socialista, y la verdad, esto va a ser difícil de recomponer, pero no vamos a dejar de intentarlo. ¿Cómo lo describo? Bueno, lo último que ha ocurrido, centrándonos en la dimisión de 17 compañeros y compañeras de la Ejecutiva Federal, yo le pongo una etiqueta muy clara: es una rebelión antidemocrática. Es una rebelión utilizando artimañas, en fin, a las que puede dar pie los estatutos del partido, pero en un uso abusivo de los mismos, para descabalgar al secretario general y forzar una dimisión por su parte, a 2 días de un comité federal, donde se podría y se podrá, supongo, debatir muchas de las cuestiones que están sobre la mesa, incluida la convocatoria del Congreso que había anunciado como propuesta el mismo secretario general. Decías en un tuit que se han producido conspiraciones a plena luz. Sí, es una expresión paradójica, porque imaginamos siempre las conspiraciones en la penumbra, por lo menos, ¿no? A plena luz, sí, porque además en la época de la cultura digital, revolución informacional, internet y redes, pues claro, aquí no hay secretos, como quien dice, aunque parece que se esconden por otro sitio. Entonces hemos visto cómo se iba anunciando y desarrollando pues toda una serie de movimientos conspiratorios hasta llegar a presionar, porque ha sido así, no solo al secretario general en un sentido, sino a los compañeros y compañeras de la Ejecutiva en otro sentido, para que presenten esa dimisión que acaban en fin, que se ha formulado en la tarde de ayer, ¿verdad? Para, hurtar a la militancia misma, pues el debate sobre los temas que están planteados, tal como se puede realizar por sus representantes en el Comité Federal. Por lo tanto, así como la presión misma sobre el secretario general, pues tiene un carácter de forzar las cosas en términos muy poco democráticos o antidemocráticos, pues ese quitar a la militancia pues la posibilidad de palabra y de discusión en torno a estas cuestiones, o incluso de que se pronuncie con su voto, sea en una consulta sobre preguntas acerca de pactos o eligiendo al secretario general en primarias. Bueno, pues eso la verdad no es presentable ni defendible. Pero José Antonio, cuando alguien consigue reunir en su contra a tantas voces, pues son muchas voces, la mayor parte de ellos históricos del Partido Socialista, pero no solamente, algo ha pasado, algo ha sucedido, algo ha tenido que hacer mal. Sí, no, algo ha pasado sin duda, y algo ha pasado y los acontecimientos han precipitado en los últimos meses, en las últimas semanas y a un ritmo cada vez más vertiginoso en los últimos días. Lo que ha pasado es, bueno, que el secretario general, también a la vista de cómo han ocurrido las cosas en los últimos tiempos en nuestro país, en el mismo entorno europeo, en los procesos electorales, ante la crisis del Estado, bueno, trata de abrir camino a una solución buscando un pacto alternativo a lo que pueda representar el Partido Popular, que ya lo conocemos. Y es ahí donde se han concitado todas las ideas sobre ese intento de Pedro Sánchez de
abrir una vía que despejara ese recorrido, ¿no? Con un pacto con Unidos Podemos y con otras fuerzas políticas. Entonces, las resistencias para eso estaban planteadas desde muchos meses atrás, y cuando parecía que podía transitarse hacia ahí de nuevo, claro, ha activado pues todas estas reacciones furibundas. La convocatoria del Congreso y las primarias consiguientes, bueno, pues encerraban muchas cuestiones por resolver y muchas incertidumbres y hasta objeciones, no lo vamos a negarlas, pero era algo formulado desde la legitimidad del secretario general y en cualquier caso como propuesta para debatir en un comité federal. Por lo tanto, esta reacción que se ha tenido, ya digo, salta a los procedimientos democráticos y además mete al partido en una situación difícil, de conflicto muy enconado y, por cierto, con una imagen pública de todo punto lamentable. Los críticos confían en que los ciudadanos harán otra lectura y, de hecho, me ha sorprendido porque hay algunas tesis muy duras, apoyadas por algunos medios de comunicación. Veo el editorial de El País de una extrema dureza que dice salvar al PSOE y habla de una dimisión imprescindible del secretario general para salvar al Partido Socialista. Bueno, utiliza unos calificativos muy duros. ¿Los problemas del Partido Socialista, José Antonio, empiezan con Pedro Sánchez? No. Los problemas del Partido Socialista no empiezan ni mucho menos con Pedro Sánchez, que además salió elegido en el proceso de primarias al que yo también concurrí como candidato para la Secretaría General, y todos éramos conscientes de la situación en la que se hallaba el partido en ese momento, ¿verdad? De una situación que ya era muy difícil, con una pérdida fuerte de credibilidad, de imagen, de confianza, a raíz de la última etapa del gobierno segundo de Zapatero, reforma del 135, etcétera, y con un proceso de pérdida también de apoyo electoral que incluso también venía de atrás en las grandes ciudades. Entonces aquí hay un proceso de necesidad de reconstrucción del proyecto socialista, de reformulación de sus propuestas programáticas, de su forma de organización. Claro que esto en un momento de crisis como el actual, crisis económica, crisis social, crisis del Estado, pues entonces todo esto se hace más difícil en ese momento, ¿no? Y es donde se pone a prueba la capacidad de una organización como esta de ponerse al día, de generar nuevos liderazgos. Y hay una parte del partido que mira hacia atrás, por decirlo con una fórmula excesivamente simple en este momento, que se mantiene apegada a soluciones del pasado, diría, en unas posiciones conservadoras y bajo un paradigma y unas pautas de funcionamiento que ya no valen, y otra parte del partido que trata de buscar salida hacia adelante con nuevas alianzas, tratando de entender la nueva situación, de buscar nuevas fórmulas y de lanzar pues un nuevo proyecto de socialismo puesto al día, ¿no? Esa es la cuestión de fondo. Que Pedro Sánchez sea capaz, o haya sido capaz de responder con más o menos acierto a todo esto, pues bueno, es un recorrido muy intenso en un tiempo muy difícil. Bueno, en esa situación, pues uno le hemos apoyado en unos momentos, en otros hemos mantenido una posición crítica, pero lo que ha ocurrido ahora, sin duda, es un planteamiento de acoso y derribo absolutamente injusto e impresentable, ¿no? Y que viene de muchos meses atrás, sin duda, por lo menos desde la Navidad posterior, en los días posteriores a las elecciones del 20 de diciembre. ¿Qué opinión te merece a ti esta irrupción de Felipe González? No es nada nuevo que Felipe González entre en el debate político, en la opinión pública. Es una persona de mucho peso específico por toda su trayectoria, su papel como presidente, como secretario del partido. Yo no veo raro ni me verán nunca criticar que Felipe González hable o tome la palabra. Y sin duda es una voz, en fin, que recaba cierta autoridad. Ahora, lo que no voy a hacer nunca es decir que Felipe González siempre lleva razón. Y naturalmente, como ciudadano que es, el expresidente ciudadano Felipe González, pues lo que diga tendrá la fuerza que sus argumentos puedan concitar y expresar. Y cuando haya que criticar a Felipe González, pues critíquese. Cuando lleve razón, pues llevará razón. Y entonces hay que también bajar de cierto pedestal a ciertas figuras, porque en el debate ciudadano, pues todos andamos al mismo nivel. Unos con más autoridad, otros con menos autoridad, otros con su experiencia, su bagaje, y cada cual aportando lo que en cada momento puede aportar. Por lo tanto, no hay que sacralizar ningún mensaje, ningún tipo de declaraciones, sino someterlas todas a los criterios de validez que tengamos que hacer valer en el debate público.
Te preguntaba antes por un editorial muy, muy contundente del periódico El País que concluye con un pequeño párrafo en el que dice: Sánchez ha mentido sin escrúpulo a sus compañeros. Hemos comprobado que sus oscilaciones a derecha e izquierda ocurrían únicamente en función de sus intereses personales, no de sus valores ni de su ideología, bastantes desconocidos ambos. Puede quedar la impresión de que Pedro Sánchez efectivamente no estaba buscando una respuesta a la nueva sociedad que irrumpe y a esa otra sociedad que no termina de marcharse y esos dos mundos que colisionan, sino que estaba buscando un argumento, un mecanismo de supervivencia personal. Yo no estoy de acuerdo con esa descripción de la actuación de Pedro Sánchez, que hace editorial del País, que por otra parte, en fin, con una línea editorial que se ha ido acentuando en los últimos meses en dirección muy contraria a lo que Pedro Sánchez y por consiguiente el Partido Socialista bajo su dirección haya podido intentar suponer, ¿no? Hay un sesgo ahí muy marcado que responde pues a ciertas opciones ajenas también al mismo Partido Socialista, de otras instancias económicas, políticas, por no apuntar a otros lugares, ¿no? Que Pedro Sánchez tenga sus intereses personales, bueno, pues quién no los tiene, y además, bueno, pues yo creo que se ve en una situación muy difícil, donde además el apoyo que le dieron a aquellos que le oparon a la misma secretaria general, en fin, impulsando su propia campaña, pues se ha visto totalmente mermado y actuando en contra de él. Y por otra parte se ha visto obligado a ganar un espacio que no se le reconocía, una autonomía como dirigente que se le ha dado, una capacidad de gestión y de negociación que se le ha condicionado terriblemente, como en la misma resolución del Comité Federal del 28 de diciembre. Y dicho todo eso, reducir todo lo que está ocurriendo a los intereses de una persona, por mucho liderazgo que esté ejerciendo o una posición de responsabilidad que tenga, bueno, pues es una miopía política también indefendible. En todo caso, cataliza mejor o peor lo que está ocurriendo, ¿no? Y aquí está una fuerza política que está en una situación de impasse, de desorientación, digámoslo así, donde tiene que reubicarse y no se acaba de acertar acerca de cómo hacerlo, y con fuerzas en su interior que a la vista está que colisionan. Entonces, como decía en una entrevista, pues el filósofo francés hace unos días, Alain Badiou, pues estamos en un intervalo histórico, ¿verdad?, donde efectivamente venimos de una época donde los paradigmas y los modos y las organizaciones que funcionaban ya no valen, y ahora pues estamos buscando cómo rearticular todo eso. El Partido Socialista lo tiene que hacer, otros lo hacen generando fórmulas de nuevo cuño, como estamos viendo con Podemos y todo lo que está suponiendo, que también tiene sus problemas de rearticulación. En fin, que estamos en una época muy complicada. Y reducir todo esto a los intereses de una persona, pues no es de recibo como análisis riguroso de lo que está ocurriendo en política. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Quedan pocos días para el sábado, pero ¿cuáles son los escenarios que contemplas? ¿Qué crees que puede suceder? Bueno, yo creo que, mira, ha llegado este momento y las cosas en este punto, bueno, pues, ¿qué le podríamos decir a la militancia y a la ciudadanía? Si entre dos partes del mismo partido que han estado compartiendo dirección federal hasta ayer al mediodía, a las 5 de la tarde, esa hora lorquiana, elegida por el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Pues a esa hora de las 5 de la tarde se producen las dimisiones y estaban antes juntos. No son capaces de tender un puente, por lo menos, para pactar los desacuerdos. Yo lo que pediría es esto, ¿no? Pactar los desacuerdos. ¿En qué no estamos de acuerdo? Y a partir de ahí ver cómo se puede recomponer todo esto, porque, en fin, el colmo ya es llevarlo a los juzgados, claro. Hay que llevarlo a los juzgados a ver cómo se interpretan unos estatutos que naturalmente dejaron pues muchas zonas de imprecisión, porque estas situaciones no se contemplaba que se dieran así con frecuencia, y entonces pues hay que, hombre, políticamente ser capaces de concitar al menos unos acuerdos mínimos para resolver esto procedimentalmente, sino que qué divinidad vamos a tener a la hora de buscar pactos unos votos o presentarnos ante la ciudadanía para una gestión de gobierno responsable o una acción parlamentaria, en fin, que se pueda sostener en términos creíbles, ¿no? Nos estamos jugando mucho políticamente, ¿no?, ante la ciudadanía y, desde luego, ante una militancia sumamente indignada. José Antonio Pérez Tapias, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Vale,
Fernando. Buenos días. Radiocable.com. Buenos días, Resistencia. Pues yo creo que el problema del PSOE no es de ahora ni mucho menos, viene de mucho más lejos, viene de cuando empiezas a aceptar pues los postulados neoliberales en los años 90, con las privatizaciones sanidad, educación, de las empresas estratégicas, Endesa, Red Eléctrica, Telefónica, y empiezas a quedarte sin espacio político, porque si en lo económico haces lo que hacían los conservadores y en lo social también los conservadores empiezan a comerte terreno cuando empiezan a aceptar pues el aborto, como la ley de igualdad, como ahora la que han puesto en la Comunidad de Madrid, pues continúas quedándote sin espacio. Si además luego cuando gobiernas pues tampoco aplicas la ley de la memoria histórica, por ejemplo, firmas el artículo 135, dices que sí a todo lo que dice la Troika, el Banco Central Europeo, pero luego de boquilla dices que no, pues continúas perdiendo espacio político y continúas perdiendo credibilidad. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on into the night. Está muy bien apuntado. Muchos han sido los mensajes que han llegado desde que anoche pusimos ese tuit pidiendo vuestras opiniones sobre este asunto, pero está muy bien apuntado, digo, porque una de las mitologías que se han introducido es que, en efecto, los problemas del Partido Socialista empiezan con Pedro Sánchez, ¿no? Como si la socialdemocracia europea se encontrase en la mejor de sus situaciones, como si los problemas del Partido Socialista no vinieran siendo arrastrados desde hace mucho más tiempo, como si no se estuvieran produciendo estos formidables cambios en el mundo que se están produciendo, en los que la opinión pública, la ciudadanía, levanta el dedo para decir, oiga, que estoy aquí, que ya no se pueden tomar las decisiones a mis espaldas. De ahí que se le esté dando tanta relevancia a si el secretario general debe ser elegido por los militantes o no, si se abren los conceptos democráticos de los partidos políticos o se siguen eligiendo a dedos los cargos y los representantes. Todas estas cosas que irrumpen en la sociedad de alguna manera tenían que catalizar, ¿no? Y empiezan a catalizar en el Partido Socialista. Pero ojo, no es un elemento de la política aislado. Este mismo debate, con más o menos intensidad, lo viven los viejos partidos, todos y cada uno de ellos. Otra cosa diferente, ¿qué vamos a decir de lo que ha ocurrido en Izquierda Unida? ¿Qué vamos a decir de esa cuestión permanentemente latente dentro del Partido Popular, que no termina de concretarse, siempre termina saliendo lo de sí, pero usted fue colocado a dedo. Sí, pero hay que ver cómo eligen ustedes a sus gobernantes, a sus líderes. Así que son dos mundos que están ahí chocando para ver quién gana a quién, ¿no? Pero, decía, en esta mitología a la que te referías, bastante bien afinadamente, los problemas del PSOE empiezan con Pedro Sánchez, parecen querer decirnos todos sus rivales políticos. No es así. No es así. Si cogemos la intención del voto, la encuesta del CIS desde el año 2004, es verdad que, claro, en abril de 2004, en pleno resurgir del Partido Socialista, con un seductor, José Luis Rodríguez Zapatero, que llega de pronto a la política, el Partido Socialista tenía una intención de voto por encima del 45%. Pero es que eso, en la medida que empieza a gobernar, empieza a caer. Y llega a un límite, a una pérdida del 29,6%. Pasó de más del 45% al 29,6%. Cuando llega Rubalcaba y pierde las elecciones. 29,6%. Rubalcaba, por cierto, al que el periódico El País decía, elegido por Zapatero, será el hombre que salve al partido. Cuando dimite Rubalcaba, el partido tenía una intención de voto del 21,2%. ¿Sabéis qué intención de voto tiene ahora según el CIS? Repito, Pedro Sánchez coge al PSOE con una intención de voto del 21,2%. En este momento está en el 23,1%.
Es verdad, no. Si cogemos y comparamos con el espacio en el que se encontró el Partido Socialista, con aquel Partido Socialista del año 2004, no tiene nada que ver. Pero ojo, Rubalcaba lo deja en el 21,2% y Pedro Sánchez se encuentra en este momento en el 23,1%. ¿Se puede deducir que estaba recuperando el respaldo, el apoyo de los ciudadanos Pedro Sánchez? Hombre, de forma moderada. No se puede decir que haya sido un éxito de crítica y público esta obra de teatro. Pero ojo, es absolutamente mitológico y persigue algún objetivo bastante espúreo decir que Pedro Sánchez ha iniciado los problemas sociales del Partido Socialista o sus derrotas electorales, ¿no? Porque además, si vamos a pedirle responsabilidades a todo aquel que vive una derrota electoral, el primero que debería estar fuera del gobierno es Mariano Rajoy. El segundo, por cierto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuyo batacazo en las gallegas y en las vascas ha sido estrepitoso. Así que eso es un arma de doble filo, ¿no? Pero en todo caso, claro, luego mira uno la fonoteca y se ve que ya habían avisado a Pedro Sánchez de lo que iba a ocurrir. Sucedió durante el debate de investidura. El propio Gabriel Rufián le decía, ojo con los problemas de convivencia de su propio partido. Por cierto, señor Sánchez, crisis de convivencia la que usted tendrá en el PSOE a partir de hoy. Se lo puedo asegurar. Y ahí escuchábamos también a Pablo Iglesias en aquella sesión de investidura. Después de que fracase usted hoy y el viernes, los mismos que le prohibieron pactar con nosotros querrán obligarle a tragar la segunda entrega del plan de las oligarquías, incluir al PP en el acuerdo. Es el plan del IBEX 35, es el plan de algunas de las viejas glorias de su partido. Y le aseguro que en esa segunda entrega el plan no es que usted esté al frente de ese gobierno. Había algo de clarividencia en aquello. Y le dijo, además, le advirtió Pablo Iglesias, ¿os acordáis? En aquella frase polémica de la Cal Viva, le dijo, cuídese del señor González. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. No sé. Bueno, pues todo esto, además alimentado por una prensa muy insistente, que a través de los editoriales y de las portadas ha ido marcando también el territorio en el que podía moverse Pedro Sánchez. Y hoy los titulares son extremadamente duros, extremadamente duros. Nos encontramos con todas las portadas, algunos editoriales verdaderamente significativos, como decíamos con José Antonio Pérez Tapias, pero fijaos, portada del ABC. Sánchez se atrinchera en un PSOE dinamitado. Maniobra para resistir hasta las primarias del 23 de octubre, pese a que 17 miembros de su ejecutiva, dimitidos ya, no lo reconocen como secretario general y esperan que el Comité de Garantías disuelva hoy la dirección del partido. El País. Sánchez se atrinchera tras su cese. Crisis histórica en el socialismo español. La mayoría de la ejecutiva dimite y deja sin funciones al secretario general. El líder destituido ignora la decisión y se queda al frente de una minoría. Los dirigentes dimitidos niegan legitimidad a Sánchez y a su equipo. Los críticos esperan que una gestora conduzca al partido hasta su congreso. Y ese editorial, yo diría tan polémico, de un periódico para un periódico tan polémico, con ese intento de tomar las decisiones por un líder democráticamente elegido. Salvar al PSOE. Salvar al PSOE. Yo voy a hacer un editorial que se llame Salvad al periódico El País. Salvad al País. En fin. Bueno, los editoriales del periódico han sido verdaderamente duros para Pedro Sánchez, verdaderamente duros. Pero curiosamente también han sido su soporte en algunos momentos, ¿no? Así que hay una contradicción ahí. El periódico La Razón dice, Sánchez en rebeldía, dimite la mitad más uno de la ejecutiva, como adelantó La Razón para forzar la salida del secretario general. El editorial, ¿qué parte del no ha entendido? Y también el hasta ahora líder se atrinchera, acusa a los críticos de instigar un golpe contra las bases y pide un congreso, dice La Razón.
En fin, también en un editorial de lo más simbólico para los tiempos que vivimos. Cuando los aplausos llegan todos de una sola dirección, todos de una sola dirección, yo creo que sería un buen ejercicio para los críticos preguntarse si creen que lo están haciendo exactamente bien. Me parece una pregunta saludable y hasta conveniente. Hola, cafetera. Con tanto revuelo da que pensar, pero yo creo que la crisis del PSOE, como bien tuiteaste, Fernando, comienza el 15M. Ese momento en el que salimos a la calle para decir que no nos representan ni el PP ni el PSOE y que esta crisis la ha causado unos pocos, y ahí el Partido Socialista tiene que posicionarse. Y especialmente luego llega la época Rubalcaba y a partir de ahí todo decae. Yo creo que ese es el momento clave y que simplemente esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, y la llegada de Felipe González diciendo que Pedro Sánchez la ha defraudado. Más bien diría yo que Felipe González es el que ha defraudado a toda esa militancia histórica con su trayectoria. Bueno, pues así están las cosas. Esta es la catarsis que está viviendo la sociedad española. Algunas pinceladas, hay muchísimas opiniones. Por eso os pido que tratemos de ordenar esta conversación en Twitter utilizando este hashtag que nació de forma tan ingeniosa en el grupo hashtag La Cafetera no fue pana, fue plomo. La Cafetera no fue pana, fue plomo. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.